Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, una de las mayores bendiciones que hemos recibido en nuestra vida y en nuestro ministerio, y que ya hemos compartido en tiempos pasados con la iglesia del Señor, es la realidad de que tú y yo, como la nueva creación de Dios, somos seres tripartitos, creados por supuesto a semejanza de nuestro Dios, que también es tripartito, una triunidad maravillosa y perfecta. Así que quiero hablarles en esta ocasión de un tema que llamo el templo y el hombre. Y aunque es un tema sumamente profundo y extenso, ha generado diversidad de preguntas que en el transcurso de estos años han llegado a mi caja de comentarios en YouTube y a mi WhatsApp. Así que lo que me propongo a partir de este momento es darnos cuenta de que es necesario respondernos esas inquietudes y esas preguntas. Y para poderlo hacer, necesitamos primero una explicación sencilla y clara, y que tú y yo, por supuesto, comprendamos lo que en realidad hoy somos como la nueva creación de Dios en Cristo. Este tema es maravilloso y sobrenatural, y tiene su origen en la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo acerca del templo del Dios viviente. Es así como en 1 Corintios 3:16, que estaremos mirando a continuación, veremos de qué se trata todo esto. Así que les invito para que le demos gracias al Señor por esta oportunidad. Amado Espíritu Santo, gracias por permitirnos acercarnos una vez más a tu misterio, escondido pero revelado en estos días a tu pueblo. Oro para que nos guíes, nos ayudes, nos enseñes, me permita expresar con claridad las ideas que tú tienes para compartirnos, para que podamos entender juntos el misterio maravilloso de la triunidad que tú eres y que somos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el apóstol Pablo recibió una revelación maravillosa que nos comparte en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16, y que por supuesto juntos vamos a leer. Dice la hermosa palabra de Dios en una pregunta que es crucial para ti y para mí. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fue el apóstol Pablo entonces quien recibió esta revelación y nos la comparte a nosotros a través de la Escritura, afirmándonos que tú y yo, que el hombre es un templo, y que así como en el antiguo pacto Dios moraba primero en el tabernáculo de reunión de Moisés, en el lugar santísimo, a través del arca del pacto, también moró luego en el templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón en base al diseño del tabernáculo de Moisés. Y que de la misma manera hoy, tú y yo, que somos la nueva creación de Dios, el Espíritu Santo
el Dios eterno ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Así que yo los invito a que tomemos a manera de introducción en este tema el tabernáculo de Moisés, que fue la primera morada de Dios con el pueblo de Israel y que posteriormente sabemos por la historia se convirtió en el diseño para el templo, lo repito, construido por Salomón en Jerusalén. Y es así, amados, como la Biblia entonces nos compara con el tabernáculo o templo, y al hacerlo nos muestra los tres elementos del hombre con una claridad perfecta. Todos sabemos que el templo estaba dividido en tres partes, y utilizo esta imagen de apoyo para que podamos entenderlo de lo que quiero compartirles en esta ocasión. Como vemos en la imagen, la primera parte era el atrio, y ese atrio era visible y era accesible a todo el pueblo. Allí se ofrecían a Dios la adoración externa en los lugares que contemplamos en la imagen. Sabemos que este tabernáculo está dividido en tres partes: el patio, que es la parte exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, los cuales, para acceder a ese tabernáculo propiamente dicho, partido en lugar santo y en lugar santísimo, habían cortinas. Una cortina que dividía la entrada al lugar santo y una cortina que impedía la entrada al lugar santísimo. Allí solo los sacerdotes al lugar santo podían ingresar para ofrecer a Dios la sangre, el aceite, el incienso y el pan. Toda esta actividad realizada en el lugar santo. Y es importante notar que, aunque ellos en el lugar santo estaban muy cerca de la presencia de Dios, no llegaban a la presencia misma del Señor, porque todavía estaban fuera del velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y Dios, por supuesto, como tú y yo bien sabemos, moraba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, de lo cual no vamos a hablar ahora. Desde allí, del lugar santísimo, Dios irradiaba su gloria, su majestad y su presencia en medio de la nación de Israel. Por otra parte, amados, el lugar santísimo hemos de entender que era un lugar oscuro y que nadie podía acercarse a Dios allí salvo el sumo sacerdote de los judíos, a quien se le permitía entrar, por supuesto, a este lugar una sola vez al año. Y eso demuestra claramente que antes de que el velo fuera rasgado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no había nadie detrás del velo excepto el arca del pacto y la gloria de Dios que reposaba sobre ella. Así, amados, el hombre hoy es el templo del Dios vivo, y por supuesto que consta de tres partes, como vemos en esta imagen siguiente. Aquí encontramos la definición de lo que es hoy el hombre espiritual o el templo del Dios viviente, que posee de abajo hacia arriba un cuerpo que tiene 5 sentidos, que es físico, que es visible y que está representado por el atrio en el templo judío o en el tabernáculo de Moisés. Repito, el cuerpo que es externo y es visible. Es ahí donde el hombre debía haber obedecido todos los mandamientos de Dios. Y fue también ahí donde, como tú y yo sabemos, en su cuerpo, Cristo murió por el hombre. Murió por ti,
y murió por mí. Pero más adentro encontramos entonces también el alma del hombre, la cual nos hace conscientes de nosotros mismos. Esa alma que es nuestro asiento de nuestra personalidad. Esa alma que tú y yo poseemos, que tiene tres facultades que son la mente, las emociones y la voluntad. Esta alma nuestra, mientras el cuerpo representa el atrio del templo, el alma nuestra representa al lugar santo, en una persona nacida de nuevo, obviamente, en una nueva creación. Allí encontramos los pensamientos, los sentimientos, los deseos del ser humano. En ese lugar hay mucha luz. Allí todo es claro, es obvio, y recordemos que en el tabernáculo los sacerdotes entraban y salían de ese lugar constantemente para servir a Dios. Pero más adentro, detrás del otro velo, estaba el lugar santísimo, al cual no llegaba ningún tipo de luz natural y que era invisible para los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Invisible podríamos decir para los ojos humanos. El Salmo 91:1 nos muestra que ese lugar, o que en ese lugar es donde habita el abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así entonces, amados, siendo seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, en nuestro espíritu regenerado está la morada de Dios. Allí a donde ningún hombre puede entrar a menos que Dios le quite el velo. Por supuesto, de eso hablaremos mucho más adelante. Y ese lugar corresponde indudablemente al espíritu que tú y yo tenemos. Así que lo importante es que tengamos claro que en esta nueva creación no solo tenemos cuerpo y alma, sino que también tenemos un espíritu. Y es la parte más profunda que la conciencia que tú y yo tenemos del mundo exterior y de nosotros mismos en el alma. Y entender que esa parte más profunda está fuera del alcance de nuestros sentimientos humanos y de nuestra comprensión humana. Voy a irlo explicando en la medida que el Señor nos lo permita hacer. Es allí en donde el hombre tiene comunión con Dios, en el lugar santísimo, donde no se necesita luz, porque allí indudablemente mora el Dios viviente. Y a diferencia del lugar santo, el candelero tenía 7 brazos, y ese candelero en el lugar santo irradiaba luz, alumbraba ese lugar. En el atrio, amados, todo está expuesto, la parte de afuera, bajo la luz natural del sol. Este es el cuadro, amados, de una persona nacida de nuevo. Es un cuadro de lo que tú y yo hoy somos. Nuestro espíritu es nuestro lugar santísimo, donde Dios mora. A ese lugar tú y yo solamente podemos entrar por medio de la fe. Y como es totalmente oscuro, el creyente no puede ver, ni sentir, ni entender sin la revelación que Dios imparta a cada uno de nosotros, y es quien lo habita, el Dios eterno. Así el alma es como un lugar santo, donde hay una gran capacidad de entendimiento,
Hay muchos pensamientos, abundante conocimiento, innumerables preceptos, razonamientos. Pero además, también en nuestra alma, tú y yo tenemos sentimientos y deseos. Es allí en el alma donde uno comprende lo que pertenece al mundo psicológico y por supuesto entendemos lo que nos rodea en el mundo físico. Y el cuerpo es el atrio, que se puede ver y cuyas actividades y conducta son visibles. Así que el orden que Dios establece no debe equivocarse jamás. Ese orden es espíritu, alma y cuerpo. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira bien el texto, no el orden es alma, espíritu y cuerpo, ni cuerpo, alma y espíritu, sino que el espíritu es la parte más importante de nuestro ser, es la parte más noble y por eso la Escritura lo nombra de primero. El cuerpo, por supuesto, es la parte más superficial, por eso es mencionado de último. El alma está ubicada entre los dos y a eso se debe que sea puesto en medio, porque por medio de nuestra alma conocemos el mundo espiritual, pero por medio de nuestra alma entendemos y comprendemos lo que nos rodea en el mundo físico exterior. Y cuando vemos claramente este orden de Dios, o el orden que Dios les da a estas tres partes, vemos la sabiduría entonces revelada al apóstol Pablo, cuando comparamos al hombre con el templo físico o con el tabernáculo de Moisés. Vemos entonces cómo el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio concuerdan en su grado de importancia con el espíritu, el alma y el cuerpo respectivamente. Toda la obra que se realizaba en el tabernáculo o en el templo giraba en torno a la revelación de lo que era el lugar santísimo, porque todas las acciones efectuadas en el atrio y en el lugar santo eran determinadas por la presencia de Dios, del Dios que, repito, habitaba y se manifestaba desde el lugar santísimo, el cual pues entonces nos muestra y nos enseña que es la parte más íntima del templo y en el cual o al cual están supeditadas todos los otros lugares. Es decir, el atrio y el lugar santo supeditados al lugar santísimo. Ese lugar santísimo nos muestra que parece que allí no había mucho trabajo, pues era un lugar oscuro. Todas las actividades, por el contrario, se llevaban a cabo en el lugar santo. Y las incontables obras realizadas en el atrio eran controladas por los sacerdotes que entraban para ministrar al lugar santo. De hecho, amados, el lugar santísimo es un lugar silencioso y quieto. Pensemos así de ese lugar. Pero todas las actividades, lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo, se hacían inspiradas por lo que provenía del lugar santísimo. Y el significado de todo esto entonces es muy fácil de entender. El alma es el órgano que expresa nuestra personalidad, pues ya vimos que incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, entre otras. Y parece que el alma fuera el amo
de las actividades de todo nuestro ser. Y algo que es indudable es que aún el cuerpo está bajo su dirección. Sin embargo, amados, antes de que el hombre cayera, Adán en el huerto del Edén, sin duda había muchas actividades y obras que él realizaba en el alma, pero indudablemente todas estaban sujetas al espíritu. Así que el orden, amados, que Dios establece es: número 1, el espíritu; número 2, el alma; número 3, el cuerpo. Y todo este es el tipo, la sombra y el modelo que Dios expresó para mostrarnos esta realidad, para lo cual fue construido inicialmente el tabernáculo de Moisés y luego el templo con sus 3 lugares, para que tú y yo entonces llegáramos a comprender que hoy es por esto que el apóstol Pablo nos dice que tú y yo somos el templo del Dios viviente. Aquí podemos concluir algo importante, y es que vivimos para ser conscientes de que el Dios vivo entonces habita en nosotros. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, amados, porque es realmente triste y frustrante que un creyente no camine sabiendo que ha sido creado por Dios para que se convirtiera en el templo del Dios viviente. Tú y yo nacimos del Espíritu, nacimos de nuevo, somos la nueva creación de Dios y por ende somos su templo, somos su morada. Mire que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y agrega, mira, versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto, por supuesto, hermanos, es el inicio de algo que estaremos viendo en cada tema sobre este estudio. Pero para concluir esta parte, entendamos de una vez por todas, amados, que no solamente hemos sido creados para ser templo de Dios, morada de Dios en nuestro espíritu, sino también fuimos creados para ser santos. Y esta parte es fundamental. Honestamente, podríamos hacernos una pregunta: ¿podría Dios habitar en un lugar que no sea santo? La respuesta contundente es obvio que no podría. Pero, amados, en esta hora podemos dar gracias a Dios, porque además no solamente Dios habita realmente en nuestro lugar santísimo, que es nuestro espíritu, sino que también Él lo santifica. Él santifica desde dentro de nosotros nuestra alma y nuestro cuerpo, pues la Escritura afirma que para eso fue que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Leamos Efesios capítulo 1, donde la palabra de Dios dice de manera maravillosa, del versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este propósito eterno de Dios, diseñado para ti y para mí, luego de la cruz de Cristo, cuando tú y yo nos hemos convertido en el templo
del Dios viviente es una señal inequívoca, amados, de que quien habita en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, es Dios mismo, y desde nuestro espíritu todas nuestras actividades anímicas y físicas son dirigidas y controladas por el Espíritu Santo de Dios, que ha hecho de nosotros su morada. Por supuesto, amados, que este es un tema profundo, extenso, pero por lo menos que aquí nos quede claro que tú eres un ser tripartito, que tú posees un cuerpo, posees un alma y posees un espíritu. Y que por tener esos tres lugares en nuestra vida es que hemos sido hechos el templo del Dios viviente. Con un atrio o patio que es nuestro cuerpo, con un lugar santo que es nuestra alma y con un lugar santísimo que es nuestro espíritu. Así que continuaremos ahondando para ir contestando preguntas de mucho interés al respecto. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Porque por medio de tu plan eterno, hoy entendemos ser el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios en nuestro espíritu. Y entendemos también por tu palabra que tú y yo hemos sido hechos, amado Rey, por ti, santos, para que tú habites en la plenitud de nuestros espíritus, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tomaremos conciencia y tendremos mucha más información acerca de esta maravilla. Pero por ahora te damos gracias porque sabemos que somos seres tripartitos, que somos una triunidad perfecta, espíritu, alma y cuerpo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados, no dejen de suscribirse a nuestro canal. No olviden nuestro WhatsApp. El grupo está creciendo cada día más. Estamos llegando a 3.500 personas que nos están acompañando en el proceso. Obvio que todos no ven los videos, lamentablemente. Pero es nuestro deber y compromiso, el tuyo y el mío, compartirlos y darlos al conocimiento de nuestros hermanos, amigos, pastores, para que podamos crecer en llegar a muchas más personas con el misterio revelado de Dios que ahora nos está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Gracias por su atención y hasta la próxima.